Verdeja, que él es sociólogo de la Universidad Autónoma de Aguascalientes y ejecutó el proyecto de investigación sobre la problemática que viven las mujeres transgénero en el estado de Aguascalientes, y le damos la más cordial bienvenida. Gracias, Luis. Buenos días. Primero sí quisiera agradecer al Observatorio Ciudadano por darme la oportunidad de presentar la siguiente investigación, y también quisiera mencionar que estoy contento por dos motivos. La primera, porque es la primera vez que expongo esta investigación dirigido a la población objetivo cual fue la investigación, es decir, la investigación la hice en mujeres transgénero, y es la primera vez que la estoy dirigiendo a mujeres transgénero. Eso para mí es motivo de orgullo, porque anteriormente la había presentado en la UNAM, en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, entre otras instituciones, pero también estoy muy contento porque es la primera vez que no voy a tener que explicar qué es una mujer transgénero. Eso sí, me da mucho gusto no ser la primera vez que nos tenga que explicarlo. Siempre en todas las anteriores ponencias siempre me dicen, bueno, pero ¿qué es una mujer transgénero? Y ahora tengo que empezar desde explicar qué es una mujer transgénero y ya explicar. Trataré de no ser tan teórico, porque en sí la investigación son alrededor de 300 páginas, que hice un pequeño resumen que son como 50. Y trataré de no ser tan teórico para que todos nos entiendan. No sé si ya... ¿Es el archivo que dice por ser mujercitas de la calle? Es que así se llama la investigación. Por ser mujercitas de la calle, mecanismos de resistencia en mujeres transgénero de Aguascalientes. Aquí en el público está presente la que me dio el título. Cuando una vez les pregunté, ¿por qué te discriminan? Me dijo así, por ser mujercita de la calle. Y no voy a decir quién es, pero está aquí presente. Entonces voy a comenzar. Las mujeres transgénero, trabajadoras sexuales, gracias a su condición se desenvuelven en un ambiente de marginación y violencia y discriminación. Gracias a un estigma doble, el hecho de haber nacido como machos y comportarse, vivirse y sentirse mujeres, y el ser trabajadoras sexuales. Aquí hay que entender algo, el trabajo sexual como una opción de trabajo, no como dejar el discurso victimizador de que es que lo único que puedo hacer. No, hay que entender que también el trabajo sexual es el único trabajo que las deja realmente desenvolverse como tal. ¿Ok? O sea, también hay que entender. Espero que eso no cuente dentro de mi tiempo. Entonces, las transgéneros son clasificadas como lo anormal, lo antinatural, porque nuestra cultura está muy impregnada de esa dualidad. Es decir, hemos sido educados dentro de una lógica dicotómica, de lo verdadero o lo falso, de lo normal o a lo anormal, de lo blanco o lo negro, de si eres hombre o si eres mujer. Este tipo de pensamiento es producto de nuestra sociedad, haciendo que tratemos a las personas que juegan con el género como personas enfermas, como monstruos, aberraciones, defectos que deben de ser reparados para poder vivir en sociedad y adaptarse a ella. Este pensamiento de o se es hombre o se es mujer es parte del imaginario social. Por un lado, la lógica binaria que produce jerarquías, ya que la exclusión social opera a través de mecanismos de poder. Ustedes dirán, ¿qué es eso del poder? El poder es algo que no podemos ver ni que tampoco es una institución. Es aquel que establece lo que está bien y lo que está mal, lo normal y lo anormal, el orden y el desorden. Entonces, establece también quién es hombre y quién es mujer. En el presente trabajo me enfoqué en los mecanismos de resistencia en mujeres transgénero trabajadoras sexuales. ¿Qué son los mecanismos de resistencia? Es cómo sobreviven, cómo a pesar de esta violencia que viven diario, cómo sobreviven, qué es lo que hacen para sobrevivir. A mí me llamaba la atención, sinceramente, el perreo. Yo decía, bueno, ¿y por qué se bufan? ¿Por qué? A mí nunca me sale, pero el movimiento de cabeza y agitarse el cabello, a mí me encantaba todo eso. Y decía, bueno, ¿y por qué lo hacen? ¿Qué es lo que les hace sentirse bien? Si a mí me discriminan, me detienen, me avientan botellas con orines, ¿todavía me voy a reír? Yo decía, la verdad no. Y yo decía, bueno, pero ¿por qué sobreviven? ¿Cómo sobreviven? Esas eran mis preguntas de investigación. ¿Le damos a la que sigue? Entonces, de acuerdo a la finalidad, utilicé una metodología. Esta investigación la realicé para mi trabajo de investigación de quinto semestre de la licenciatura en Sociología.
Incluso los maestros me decían que era muy aventado hacer esta investigación porque tenía que ir junto con mi compañera Wendy a hacer las encuestas. Estas encuestas las hacíamos alrededor de las 2, 3 de la mañana. Con algunas les tocó hacerlas, si mal no lo recuerdo, y se van a acordar porque era una encuesta demasiado larga. Y también me gustaría mencionar que en ese entonces, cuando estaba aplicando la encuesta, hubo un crimen de odio. No sé si se acuerdan de la China. Exactamente en esa época, cuando estaba aplicando la encuesta, hubo ese asesinato. Cosa que pasó que muchas de las mujeres transgénero pues les diera miedo salir a las calles y tuvo que ponerle un alto a la investigación. O sea, dije, tengo que esperarme a que pase este miedo para volver a retomar la investigación. Cosa que también mis maestros me felicitaron por aventarme esta investigación independientemente de toda la violencia que se estaba viviendo en esa época. Le damos a la que sigue, por favor. Ok. Aquí empezamos con los resultados. Los resultados nos dicen que el 53% de las encuestadas se reivindican como travesti, 39% mencionan que eran mujeres transgénero y el 6% dijo ser transexual. Entonces aquí es lo interesante, que era una diversidad inmensa dentro de las mujeres que encuesté. Esto nos quiere decir que tenemos que empezar a hablar de transgenerismos y no de transgénero, porque transgéneros pues ya vemos que son muchas y son muy diversas y cada una vive su transgeneridad de manera diferente. Entonces, lo que se me hace curioso es que alrededor del 44% rechaza o no se siente de acuerdo o no se siente bien con su sexo biológico asignado. Es decir, me siento mujer, y en el caso del 6% dijo, yo soy una mujer, soy transexual. Entonces, eso es lo interesante. Es interesante ver cómo ya hay presencia de estas identidades en el Estado. Elegir el género significa que una persona interprete las normas de género, recibidas de tal forma que las reproduzca y las organiza de nuevo. Entonces, la gente trans reconoce que su deseo, en tanto fundante de su condición como sujeto que está construyendo su género, reclama aquello de lo que carece y persiste en abandonar el cuerpo y la subjetividad del género asignado. Es decir, rechazamos el género, mi sexo biológico, que es ser macho. Esto quiere decir que al decir nosotros construimos, es aquello que podemos imaginar, simbolizar a partir de quienes somos, según nuestra vivencia de lo genérico, poniendo entre paréntesis el género asignado. A mí me encanta la identidad trans, porque nos está representando que no hay nada estable. El hecho de que digas, naciste como hombre, como macho, no garantiza nada. ¿Por qué? Porque estamos de acuerdo que la identidad trans rompe totalmente con esta dicotomía de que solo hay hombres y solo hay mujeres. O sea, también hay más identidades que hasta la fecha algunas instituciones han invisibilizado y que incluso en el tema de equidad de género se ha invisibilizado. ¿Le damos a la que sigue? Ok, entonces me gustaría también señalar que hay una autora que me gusta mucho, Judith Butler. Ella dice, abro cita, las personas transexuales y transgéneras, ella dice transgéneras, convierten sus cuerpos en aparatos, ejemplificando así en su forma acentuada los procesos de los que todos estamos sujetos. Estos cuerpos extraños, incoherentes, que caen fuera de la norma, nos indican entender en el mundo de la categorización sexual que damos por sentado en un mundo construido. Es más, como un mundo que más bien pudiera construirse de manera diferente. Cierro la cita. ¿Qué significa ser diferente? ¿Cuál es el precio de transgredir esta norma? Yo les decía eso, ¿y qué te ganas? Y ellos ahí entendí la verdadera palabra del derecho a la diferencia. Ellos me decían, ¿qué me ganó? Ser yo. Entonces, todavía yo me pongo a pensar, y me da en serio coraje, por no decir otra palabra, que en el Distrito Federal sí existe la ley de identidad de género, vaya, un avance, sí, pero te tienen que diagnosticar disforia de género. O sea, entonces, primero me tienes que diagnosticar que estoy enferma para acceder a una ley.
Porque si ustedes no lo saben, el DSM-4, que es el Manual de Enfermedades Mentales, todavía tiene la categoría de disforia de género. Y que incluso hay movilizaciones en todo el mundo sobre la despatologización de las identidades trans. Pero antes de pedir que quiten un manual, hay que despatologizarnos nosotros y nosotras. Hay que dejar ver del mundo bajo esta dicotomía, y también nosotras y nosotros, y ustedes también como mujeres transgénero, tienen que despatologizarse y decir, estoy bien y esto es lo que quiero. Una identidad jamás se va a diagnosticar. Una identidad se siente. ¿Continúo? Entonces, de acuerdo con los resultados de la investigación, el 42% de las encuestadas dijo haber estudiado la secundaria, 17% mencionó haber estudiado la preparatoria, el 14% la primaria y el 11% la licenciatura, pero la dejó. El 6% tiene una licenciatura completa y el 3% una preparatoria incompleta. Esto nos quiere decir que tenemos gente con estudios. O sea, ya una secundaria ya habla de una mujer transgénero que sabe leer, sabe escribir y que incluso a lo mejor puede llegar a saber computación, porque en la secundaria ya se da computación. Y que también, esto es lo interesante, que dentro de los obstáculos más fuertes que existen para las personas trans es el derecho a la educación. Yo cuando hice esta investigación y me decían un maestro, ¿qué propones para ellas? Yo decía, escuelas libres de discriminación. Escuelas libres, y si son abiertas, perfecto, pero que se les respete, incluso desde el pase de lista, su identidad de género. ¿Para qué? Para que terminen su secundaria. ¿Para qué? Para que terminen su prepa, para que terminen su licenciatura. Eso necesita. Yo decía, eso necesita. ¿Por qué? Porque nos estamos dando cuenta. No sé si le puedes dar a la que sigue. No, regrésale. Bueno, que la mayoría de las mujeres transgénero me dijo que entre los 11 y los 15 años fue la primera vez que empezaron a usar ropa del otro sexo. ¿En qué edad está la escolaridad entre los 11 y los 15 años? La secundaria. Entonces, ¿dónde estamos viendo que se están dejando la escuela? La secundaria. Entonces, ¿esto qué nos quiere decir? Que es debido a la violencia, a lo que ahora se conoce como bullying, que es por ello que dejan los estudios. No traigo la gráfica, pero ellas decían, sí fue gracias a la discriminación, hacia la violencia que recibía dentro de la escuela, que yo tuve que dejar la escuela. Y que vístete como hombre, compórtate como hombre, y es a través de, bueno, aquí la gente que conozca de estadísticas, del paquete estadístico SPS, realicé una tabla de correlación, para ver cuánta gente era, se vestía del otro sexo entre los 11 y los 15 años y tenían la secundaria. Y sí salió muy fuerte la relación, es decir, que sí precisamente era entre los 11 y los 15 años y la gente que estaba en la secundaria. Esto daba como acierto mi hipótesis. El tratar de salir de la lógica excluyente y entrar en una lógica que no deje de fuera esta posibilidad implica entrar en un mundo del pensamiento complejo, donde sistemas, subsistemas o cuerpos estén permanente en orden, desorden, auto y organización. ¿Qué nos quiere decir esto? Que la discriminación, efectivamente, como lo decía en la presentación la licenciada Sarita, la discriminación no es cuestión de que abran una ley y ya. La discriminación ya es algo estructural. Ahorita Julián hablaba sobre los periódicos. Los medios de comunicación van a ser fundamentales para decirnos lo que está bien y lo que está mal. Simplemente, veamos, sale una mujer transgénero en la portada. Y voy a decirlo como menciona. Maricones pervierten a la juventud. Ni siquiera aceptan el término de mujer transgénero. Maricones. Ok. Y luego lees la noticia y dice, los homosexuales vestidos de mujer. Ok, siempre diciendo, los homosexuales y yo, heterosexual, soy nosotros. Ustedes son los otros. Ustedes son la otredad, lo que está mal, lo que
¿qué va a pasar? Lo que siempre está mal, pues ¿de dónde viene? De los otros, de las personas homosexuales, transgéneros. Como dijo Julián, de los que viven en la oscuridad. Y yo, periodista, te estoy enseñando la verdad. Esos que exigen derechos en la calle, esos que quieren matrimonio, ve qué pervertidos están. Yo, periodista, te digo, mira lo que está pasando. Y todavía vemos las fotos, y esas fotos que yo digo, a mí en lo personal me encantan porque son fotos retadoras, donde salen enseñando el pecho o levantándose la blusa. Yo digo, son fotos retadoras, ¿por qué? Porque les costó su cuerpo. Si a mí me costó 100,000 pesos ponerme esas caderas y ese pecho, ¿no lo voy a presumir? La verdad. Y entonces alabamos a que la actriz perenganita se puso caderas, pero si vemos mal que una mujer transgénero se ponga pechos. O sea, si nos damos cuenta de cómo puede llegar a ser, hasta incluso a veces hipócrita, la sociedad. Y bueno, voy a continuar. Además del motivo de la deserción escolar, y esto es por motivos también económicos, porque la mayoría de las mujeres transgéneros que encuesté eran de clase baja, quisiera hacer también un señalamiento. ¿Le puedes dar a la que sigue? ¿Qué es el primer factor de resistencia que encuentro? El trabajo sexual. Y todos me dicen, ¿pero cómo el trabajo sexual? Sí, el trabajo sexual. Porque ahí me están diciendo que hay algunas estilistas, empleadas domésticas, obreras, y otras que hasta decían que cuidaban niños, que hacían sabe qué tanto. Y yo digo, órale, hay una mayor diversidad en la cuestión laboral. Pero Wendy no me dejará mentir que a todas las encontramos en el trabajo sexual. Entonces yo dije, a ver, si tienes trabajo como obrera, ¿por qué estás trabajando en el trabajo sexual? Te remunera mejor. Exactamente, hay mayor beneficencia económica, pero hay un desenvolvimiento. Yo como obrera no puedo ir como me gusta vestirme. Yo como obrera, no me dejan ir a lo mejor con el pelo suelto, agarrado. Y en el trabajo sexual, aparte de que me puedo encontrar con las amigas, me dejan desenvolverme como yo quiero, a pesar de lo que esto va a representar. Entonces, como observamos, es un porcentaje bastante alto de mujeres trans que se dedican también al trabajo sexual, que sí lo aceptan, que sí dicen, sí es mi trabajo, ¿y qué? Pero es necesario conocer las causas que orillaron a las mujeres trans a dedicarse a tal actividad para poder distinguir entre el trabajo sexual voluntariado y el que es la única fuente de ingreso y su única opción laboral, y aquellas que lo hacen porque les gusta. También ahí hay una diferencia, y también hay que empezar a aceptar el discurso de las mujeres trans que dicen, yo soy trabajadora sexual porque me gusta, y es válido. Entonces, yo decía, hay que protegerle los derechos a toda aquella mujer transgénero que sí acepta el trabajo sexual como gusto, como una opción laboral viable para ella. Y las que no les gusta y que es su única fuente de trabajo, hay que abrir cooperativas. Una cooperativa donde a lo mejor dicen, ¿sabes qué? Como en Argentina, no sé si sepan el caso de Argentina, hay una cooperativa de mujeres transgénero que eran trabajadoras sexuales, pero ya estaban cansadas, ya era algo que ya no lo veían viable, y se pusieron a tejer sábanas, a hacer sábanas. Y me encantaba su eslogan porque decía, también nos llevas a la cama. Y eran sábanas. Entonces, les va excelente, porque aparte de que tienen una cooperativa, les va muy bien, porque en Argentina se vende muy bien el producto. Entonces... Luis, pero te quiero recordar algo muy importante, que muchas veces en otros países tienen la sensibilización y la capacitación para darles empleo a las mujeres trans, pero nos tapamos en Aguascalientes que somos una sociedad tan machista y que de alguna u otra manera, no nada más en Aguascalientes, sino en todo México, por adquirir una identidad de género con la que no nacemos, somos objeto de discriminación y por consecuencia no tenemos acceso a un trabajo digno y bien remunerado. Precisamente ya tenemos un dato estadístico, ahora hay que abrir puertas. Entonces, estos datos no les echo mentiras, entrevistamos cerca de 50 mujeres transgénero. ¿Qué nos quiere decir esto? Es la primera vez que hacía a nivel mundial. Yo no he visto ninguna otra investigación que encueste a tantas mujeres transgénero, ni siquiera la ENADIS.
entrevistó a mujeres transgénero. Una escuela de Frankfurt, en Estados Unidos, hizo una investigación sobre trans y se enfocó en 12 casos. Nosotros nos enfocamos en 50. Entonces estamos hablando de que ya es una población muy grande la que está diciendo a qué se dedica, cuáles son sus problemáticas y qué es lo que cuáles son pues ahora sí, como diría Wendy, a las vejaciones a las que son objeto. Entonces, ¿qué simboliza, qué representa también el hecho de que se dediquen a cierto X trabajo? Pues que la mayoría vive con su familia y que la mayoría da dinero a la familia. ¿Saben cuántas? El 58% dijo que daba dinero a su familia para la mantención del hogar. Y la mayoría, su familia, sus papás, son de la tercera edad. Estamos hablando que si un día las detienen, a lo mejor esa gente, por ese día esa familia no va a comer. Entonces estamos hablando de que la problemática ya se hizo más grande. Entonces el 33% mencionó convivir y vivir con las amigas o con sus amigos y el 3% con su pareja. Solo 2 personas me dijeron que vivían solas. Solo 2. Entonces, según Rueda Castillo, abro cita, el móvil económico, es decir, el trabajo sexual, es la necesidad y también la urgencia para sufragar los gastos asociados a la familia, pero también algo bien importante, al proceso de reasignación sexual y genérica, para lograr la concordancia que incluye la adquisición de hormonas e implantes de senos, glúteos y caderas. Cierro cita. ¿Por qué es importante? Yo lo he comprobado. Mientras una mujer transgénero pase desapercibida, o sea, cumpla con el ideal de lo que es una mujer, no es discriminada. Yo lo he visto. Y si vienen y nos dicen, es que yo soy transgénero, psicóloga con maestría, bla, bla, bla. Sí, mi reina, ¿a qué hora empezaste a vestirte de mujer? A los 28. Con razón. Pregúntale a la transgénero que se empezó a vestir a los 12 qué escolaridad tiene. Entonces, estamos hablando que los criterios de asignación del sexo no son científicos, sino estéticos. Porque la visión y la representación juegan el papel de los creadores de la verdad en el proceso de la asignación sexual. Es decir, yo te veo y de acuerdo a lo que veo, eres hombre o mujer. Y si yo veo y pareces hombre y pareces mujer, estás mal, mi chavo. Estás enfermo. Que no más. Y cuando bien te digo estás mal, porque sabemos que dicen palabras peores. Le damos a la que sigue, por favor. Lo que comentaba de que, con quién viven, le damos a la que sigue, por favor. A la que sigue. Ok. No, a la que sigue. También a la que sigue. Ok, en la visión sexual. De acuerdo con la siguiente información, el 11% restante pertenece al ámbito laboral. ¿Y qué nos quiere decir? Que la que tiene una formación laboral que no es el trabajo sexual, dijeron que no era, que el 89% dijo que no era fácil encontrar trabajo. Y antes de comenzar también con otro segundo mecanismo de resistencia, Foucault nos decía, abro cita, que el sujeto autónomo y soberano que posee y cede el poder para proponer una concepción del sujeto local situado producto de una relación de poder específica, es decir, cierro cita, que independientemente del poder que ejerzan sobre mí, sobre toda esta violencia, tengo la oportunidad de generar resistencia, de decir, si me violentas, órale va, violéntame, pero yo también voy a generar resistencia. Hay un mecanismo de resistencia que también es válido y es viable, es el hecho de que mi cliente es diputado, mi cliente es policía. ¿Qué te pareciera si yo le digo a la gente que tú vienes conmigo y me pides que te penetre? Uy, entonces imagínense el impacto social. Y con eso no suena chantaje, sin embargo, también es un mecanismo de resistencia, de decir, órale, tú me friegas, pero si me friegas, yo digo lo que pasa aquí. Le damos a la que sigue.
¿A la que sigue, por favor? Ok. Aquí empieza lo realmente feo del asunto. De acuerdo con los resultados de la investigación, el 61% dijo que en el Estado no se respeta su persona. O sea, más de la mitad dijo que no. Dijo, no, en Aguascalientes no se respeta mi persona en ningún lado. El 25% mencionó en ciertos lugares, es decir, sí y no. Entonces, si lo sumamos, estamos hablando de alrededor de un 86% que no acepta un respeto totalmente. Solo un porcentaje muy bajo acepta realmente que sí las aceptan en su persona. Pero vale la pena preguntarles y preguntarse ustedes cuáles son esos lugares donde la respetan. Cómo es que se da ese respeto y cómo es que ellas o ustedes qué consideran respeto. Dentro del proceso identitario en una persona trans es de vital importancia el respeto, puesto que este se convierte en el reconocimiento social del sujeto femenino. Hay que destacar que mientras más pronto comiencen a visibilizarse los sujetos, el rechazo es más evidente. Mientras ustedes visibilicen más su condición trans, el rechazo es más visible. Foucault también decía, mientras más visible te hagas, más te van a vigilar. Entonces, no voy a hablar un poco de mi diario de campo, de a qué horas llegábamos, cuántas personas transgénero había, pero también es importante observar que como la mayoría de las mujeres transgénero trabajadoras sexuales que se abordaron en la investigación mencionaron que no se les respetaba, pero también ellas mismas reproducían esa falta de respeto. Yo recuerdo que cuando llegábamos era, ay, que ya vino la peluca de Barbie, que ya llegó, o sea, replicaban esa violencia. Entonces yo decía, a ver, nos quejamos de la violencia, pero nosotros la estamos replicando, en vez de ser un sector bastante unido. Sin embargo, esta violencia, independientemente de que a veces hasta había golpes, las mantenía unidas. No sé si era un círculo de violencia, no soy psicólogo, no sé si había una relación de codependencia, pero sin embargo estaban unidas. Y aparte tampoco soy dictaminador de problemáticas mentales. Por la siguiente, por favor. Ahí lo que decía, las propias trabajadoras sexuales están inmersas en el discurso que las estigmatiza y son sus principales portadoras y reproductoras. La mirada transforma al transformarse, no se mira igual, se mira la historia personal, desde el yo y lo que me hace falta. Esto lo dijo Ortiz Aguirre. ¿Qué les hace falta? Yo les preguntaba, ¿qué quieren? Wendy me decía, una calle para dedicarnos al trabajo sexual. Vamos a la que sigue. Entonces, aquí va. Yo le decía a Wendy, es que una calle no va a solucionar nada. ¿Por qué? Tenemos un 60% de las encuestadas dijo que el principal problema que perciben las mujeres transgénero es la discriminación. El 34% mencionó que la falta de respeto, o sea, ya es discriminación. Esta pregunta es variable, por eso a lo mejor no les va a sumar el 100%. Pero también el 20% era de múltiple respuesta. El 20% dijo que era la falta de apoyo, el 17% dijo que era el trabajo y el 6% dijo que era la crítica y la burla que se hacían entre ustedes mismas. O sea, yo lo veía que había mucha burla, pero sin embargo pocos la aceptaban. ¿Le das a la que sigue? Entonces, las mujeres transgénero aún se ven y se viven como un estigma, es decir, se le ve socialmente como un ser inferior, ciudadanos de segunda clase, ciudadanas, perdón. Es decir, se le ve socialmente como un ser inferior, psicológicamente enferma, causante de infecciones de transmisión sexual. Porque una vez salió un periódico de auge muy amplio que decía que las mujeres transgénero eran las culpables del VIH en Aguascalientes y que pervertían jovencitos. Cuando yo he visto una disculpa por parte de ese periódico, jamás. Y como dijo Rigoberta Menchú esta vez que vino, yo no tuve la oportunidad de verla, pero me encantó, lo leí en el periódico. Dijo, ¿por qué vamos a perdonar cuando no se nos ha pedido perdón? Entonces, las mujeres transgénero son discriminadas por subjetividad de género, cómo me siento, expresión de género, cómo lo expreso, atribución de género, te asigné como hombre porque te comportas como mujer, y el rol de género, lo que la sociedad espera de ti porque naciste como hombre. ¿Le das a la que sigue?
¿Existe la violencia por el hecho de ser trans? Por supuesto. El 63% de las encuestadas dijo que sí sufría violencia. Iba desde golpes, palabras, violación sexual, todo tipo de violencia sí la pedían. Y el 34% mencionó que no sufrían violencia. A lo mejor no la identifican. ¿Por qué? Porque vivimos en la cultura de la violencia. Vivimos en una cultura donde que encontraron a 20,000 muertos en ¿sabe dónde? Por la guerra contra el narco. No pasa nada. Que encontraron a muertos en tal lado. No pasa nada. Que me vino un policía y abrió la puerta y yo automáticamente me subí. ¿En qué cultura vivimos? En una cultura de la violencia. Le das a la que sigue. ¿Ok? Entonces, quienes discriminan en el territorio de la sexualidad disfrutan de su persistencia, de su propia voluptuosidad. La inmediatez no es voluptuosa. El poder que impregna su ejercicio resulta placentero, es decir, el placer que me genera molestarte con la expansión del yo que le propone el discriminador. Es decir, tú, mujer transgénero, te molesto, o sea que no te ves, tú tienes la culpa de que te discriminen, de cómo te vistes, para qué te vistes así. Y todavía entre las mismas mujeres transgénero existe esa violencia. Mira, si no quieres, mira, casi ve lo que se te está viendo por ese vestido tan chiquito, tápate. O sea, una serie de violencia, tanto simbólica como física y emocional, existe tanto afuera como adentro. Por eso cuando me dice, Wendy, ¿le das a la que sigue, por favor? Por eso cuando me dice que quería una calle, yo le decía, Wendy, es que hay un problema más grande todavía. El 63% de las encuestadas dijo que se les violentaba por el hecho de vivirse como mujeres transgénero. Y el 37% dijo, aquí va lo más importante, el 37% dijo que son violentadas por la gente en general, es decir, por gente como tú, como yo, como todos. Y el 26% dijo que por los policías. Y el 3% dijo que por otras personas, yo no entiendo, y el 34% no contestó. ¿Le podemos dar a la que sigue? Creo que sí está la gráfica. Sí. Entonces, sí vemos que la problemática de las mujeres transgénero va más allá de una simple calle. A mí me encantaría que ustedes pudieran ejercer el trabajo sexual, las que se dedican a ello, en donde fuera. A mí me encantaría, pero no es así. La verdad, la gente está molestando a las mujeres transgénero. Entonces, estamos de acuerdo de que si hay una calle y hay unas 50 mujeres trans, 30, y va alguien y las molesta y llega el policía, ¿a quién le va a creer? Pues al cliente o al mayate, a lo que quiera, que va a estar allí. Y, exactamente. Entonces, lo que estamos viendo es que realmente se necesita una campaña de sensibilización en la ciudad de Aguascalientes. Así como se dice la ciudad de todas y todos, también dentro del todas debe de estar las mujeres transgénero. Y así como salió una imagen de un niño con síndrome de Down abrazando a su mamá diciendo, no está enfermo, es mi hijo, pues que también saquen una de una mujer transgénero que diga, no está enferma, es mi hija. Entonces, algo que me gusta y me gustó mucho es que dentro de toda esta violencia, porque este lugar que lo vamos a denominar como la zona donde aplicamos estas encuestas, era una zona por cerca de Jesús María, que había muchos trailers a la redonda y había una farmacia en una esquina. Yo creo la mayoría la ubica. Entonces, la mayor parte de los clientes eran traileros. Entonces, el espacio es percibido como un elemento socializador en el que se ofrece un servicio sexual. Sin embargo, otro mecanismo de resistencia era que existía la organización Fangoria que les llevaba insumos de prevención e información de derechos humanos a las mujeres transgénero que se juntaban allí. Y también sí aceptaban, en este caso a Wendy, como lideresa para que les diera la información. O sea, Wendy llegaba y sí se veía de que, oye, que vinieron y me detuvieron, oye, y que pasó esto. Yo sí veía una interacción por parte de... Yo a Wendy, obviamente en el contexto sociológico la llamé lideresa dentro de esta zona.
Aquí cito, la misma coordinadora del grupo Fangoria Nice aparece como la jefa de la zona y la que está más experimentada, tanto en temas como de derechos humanos como de las infecciones de transmisión sexual. Asimismo es la que organiza a las trans cuando se realiza una marcha o las informa de las distintas actividades que pueden resultar para su beneficio como pláticas de derechos humanos. Sin embargo, hay que ser sinceros, había un día que sí se juntaban a hablar de derechos humanos y al día siguiente se juntaban a hablar de cómo peinar las pelucas. Entonces, o sea, también hay que aceptar que este buen humor caracteriza a las mujeres transgénero y que por favor, chicas, nunca lo pierdan. ¿Y por qué lo digo? Porque existe algo que en la psicología se llama la resiliencia. ¿Y qué es la resiliencia? Se caracteriza por un conjunto de procesos sociales e intrapsíquicos que posibilitan tener una vida sana independientemente del ambiente violento que vivan. ¿Le puedes dar a la que sigue? Ok, aquí está lo interesante, el 60% de las encuestadas, ahí creo que me equivoqué de la gráfica, dijo que no conocían los derechos humanos y el 40% mencionó que sí los conocían, o sea, sí aceptaban que había información de derechos humanos y que era la única alternativa para tener una vida digna. No sé quién está aquí representante de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Ok. Por favor, las chicas confían en ustedes. No les fallen. Comprométanse, porque hay un 40% que todavía cree en los derechos humanos. Y no se me hace justo que en la actualidad no se abogue por ellas. Nosotros estamos comprometidos desde la comisión y ellos lo saben. El licenciado Omar, ellas y ellos, Omar Williams López Ovalle nos ha dado la instrucción de coordinar junto con Wendy y con todas las chicas, con Susan de la O, este evento. Hemos hecho un esfuerzo para que vengan representantes de otros estados. Nos ha dado la indicación precisa también de que el domingo estemos en el evento de Julián Elizalde. Nosotros estamos de la mano con ustedes. Deben de confiar en nosotros, porque también a nosotros nos indigna y nos ofende que vivamos en una sociedad profundamente discriminatoria, y eso lo tenemos que erradicar junto con todas y todos ustedes. Okay. Bueno, continúo. Los derechos humanos se convierten en la única esperanza que Luis, ¿me esperas un poquito, por favor? Sí. Creo que más que las palabras, yo creo que hemos vivido una ola de violencia a lo largo de los 8 años de mandato, o del no tener derechos humanos en Aguascalientes por Omar Williams. A mí me hubiese encantado que él en persona estuviera aquí y se comprometiera como un hombre que es para velar por la seguridad, las garantías individuales de cada una de las chicas trans que está aquí, de la sociedad en general, que no lo ha hecho, y si este foro se ha dado es por la iniciativa, me atrevo a decir, del municipio y de Sara Patricia, porque si por Omar Williams fuera, jamás se hubiera realizado este foro, porque no tiene el valor moral ni ético para reconocernos como mujeres trans. Y por consecuencia, yo creo, el decir las palabras que se va a comprometer, no queremos palabras, queremos hechos y realidades. Queremos una identidad de género que nos sustente como mujeres desde nuestra identidad, para que se nos reconozcan los plenos derechos que él se ha encargado de violentar, porque jamás ha hecho nada como ombudsman de Aguascalientes para la Defensoría de los Derechos de la sociedad en general, y tan es así que se quiere la destitución del señor. Bueno, gracias a Natasha y a la representante de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, creo que son válida la postura de Natasha y también la postura de todas y todos nosotros. Para eso existe la libertad de expresión. Y le damos a la que sigue. Bueno, a la que sigue, porque eso ya es la bibliografía que consulté. A la que sigue. Bueno, ahí está. Sí, es Romina, creo. Como observamos, estos sujetos, bueno, vuelvo a lo mismo. El término sujeto es un término sociológico de un agente de cambio. Estos sujetos no son pasivos en cuanto a su entorno, puesto que muestran la resistencia a exigir sus derechos y responder a los ataques y a la discriminación. También creo que las propias personas trans
tratan de incidir en instancias públicas para generar procesos de sensibilización y concientización de sus problemáticas. Cito a Rueda Castillo: parte del entorno habitual del trabajo sexual son las miradas de desprecio, las burlas y las agresiones verbales, el lanzamiento desde coches en movimiento de botellas, vasos con orines, huevos, piedras y toda clase de objetos, las corretizas para molestar, asustar, golpear, las palizas colectivas y, como sucedió en el transcurso de esta investigación, un asesinato. Estas conductas son parte de manifestaciones de odio hacia el género, de odio hacia lo femenino, hacia lo diverso y hacia nosotros mismos. Esta es la primera entrega de lo que será de lo que fue mi proyecto de investigación, porque ahora actualmente lo estoy haciendo en una metodología cualitativa, con unas entrevistas que le realicé a Wendy y al grupo de Fangoria Nice. Al realizar el trabajo de campo, esto fue mi enfoque cuantitativo, es decir, lo numérico, las gráficas, pero nacieron nuevas interrogantes para realizarse a proyectos de investigación, que aquí sí está la Comisión Estatal, está el sector de salud, está el gobierno, el ayuntamiento, pues yo los invito a que también apoyen las iniciativas de investigación hacia el enfoque de mujeres transgénero, hacia un enfoque más diverso de la equidad de género. Vale la pena resaltar que gracias a la convivencia aprendí a no juzgar, a comprometerme con ustedes, chicas, ustedes bien lo saben, y aprendí a ver más allá de una dicotomía que la misma cultura tenía en mí. Muchísimas gracias. Pues como ven, este es un tema que tiene que darnos definitivamente para reflexionar. Y para reflexionar que debemos de construir en esos caminos de construcción, decíamos, ¿verdad, Pati? Valga la redundancia, porque no están hechos, porque no están creados, porque no nos damos el espacio. Yo hoy me siento muy satisfecha de haber podido tener esa convivencia de todos los